Muy buenas tardes, vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro proyecto. Vamos a dar un pequeño repaso con lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos el inicio de sesión, solamente la cuestión de la vista. Si presionamos 2, pues sale del programa. Si por el contrario, ignoren eso. Presionamos 1, pues nos permite entrar. Nosotros le damos algunos datos. Esto obviamente todavía no funciona dentro de la lógica. Nosotros podemos darle el tipo de mensaje que nosotros queremos regresar. Por el momento solamente es una simulación. Aquí por eso agregamos este mensaje de que posteriormente se debe de hacer, ¿no? Si el de este es exitoso, por el contrario, vamos a volver a registrarnos, vamos a dar enter. Y pues nos debe de llevar a posteriormente a alguno de los diferentes perfiles que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de mi login inicio, perdón, no es dentro de la lógica, es dentro del menú inicio de sesión. Aquí lo tenemos. Si se tiene éxito con alguno de estos, pues nos debe de dar la bienvenida. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo mismo para profesores y para administrativos, ¿no? Y bueno, para que esto se pueda ver, presione enter para continuar. Vamos a dejar este input que no tiene otra función más que permitirnos vernos el resultado de la consola. Ahí está, vamos a verlo nuevamente, accedemos, ponemos cualquier cosa, ponemos la contraseña y nos dice pues bienvenido alumno, ¿no? Si cambiamos el tipo de usuario por el usuario que sigue, ponemos la matrícula, ponemos la contraseña y pues nos conecta a profesores, ¿no? Si nuevamente desde la lógica obtenemos la último tipo de usuario posible y ejecutamos, déjenme ver. Ah, aquí. Una disculpa, debe ser 0. Entonces, ahora sí, si guardamos, volvemos al main. Accedemos, ponemos cualquier cosa. Y ahí nos da para los administradores. Ok, las pantallas funcionan. Las pantallas que hemos hecho hasta el momento funcionan. Estábamos viendo que nosotros nos podemos repartir el trabajo dependiendo de si vamos a trabajar en alguno de los módulos. Los 3 módulos principales que estamos manejando es el de menú, el de lógica y el de datos. Y hasta el momento solamente hemos visto pantallas. Pero sabemos que pues eso no es todo. Entonces ahora vamos a salirnos del papel de la persona que está trabajando en el módulo menús y vamos a acceder a otro de los diferentes módulos. Vamos a ver cómo funcionan estos módulos para poder ver la lógica que hay también por parte de los demás. Recuerden que esto se puede estar manejando al mismo tiempo porque se supone que ustedes ya crearon sus diagramas. Entonces todos más o menos saben cómo es la comunicación entre los 3 módulos. Saben más o menos cómo es el flujo de trabajo para las diferentes pantallas que pueda tener su menú. Entonces independientemente de si no tienen la pantalla, si no tienen la lógica pero tienen la pantalla, pues puede simular la lógica. Si tienen el menú, digo la lógica, pero no tienen el menú, también pueden simularlo.
Y pues obviamente si no tienen las conexiones, pues también pueden simularlo. Para este video vamos a darle funcionalidad a lo que, o vamos a buscar darle funcionalidad a lo que ya tenemos, que viene siendo el inicio de sesión. Pero para ello, obviamente, pues necesitamos primeramente poder acceder a los datos que tenemos dentro de la base de datos. Ustedes van a estar utilizando el SQL Server, sin embargo, en mi caso, no deseo instalarlo, no, no es la materia que yo estoy dando y SQL Server es demasiado pesado para... Es demasiado molesto tenerlo en la máquina, entonces por eso no deseo, no quiero, me resisto completamente a instalarlo. Y pues bueno, como no es mi materia, entonces pues no es necesario que lo haga a final de cuentas. Lo que sí es que, bueno, yo voy a estar utilizando una base de datos con Cham, MySQL, que no es la mejor para producción, obviamente. Tiene muchos problemas, da muchos problemas cuando ya quieren aplicarlo realmente, pero es ligero. Y como es ligero, entonces pues me permite manejarlo fácilmente. Aquí ya creé una base de datos llamada control escolar con todas estas tablas. Y dentro de esas tablas pues tengo una tabla usuario con estos campos. Y ya tengo un total de 80 registros, ¿no? Si se dan cuenta es nada más como que empleado 001, contraseña tal, 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 tal. Entonces lo primero es poder recuperar esos datos de los usuarios o poder saber si existe un usuario. Para ello, pues ya hemos visto que necesitamos crear una clase que se pueda conectar a eso, ¿no? Pero antes de poder crear esta clase, pues necesitamos crear una clase conexión. Esta conexión está específica para lo que viene siendo la base de datos de tipo MySQL. En clase ya estamos viendo cómo conectarnos con SQL Server. De hecho, el ejemplo se los estoy poniendo con una de las computadoras de ahí del laboratorio que ya tiene instalado el SQL Server. Pero nuevamente yo no lo quiero instalar en mi computadora, me niego rotundamente. Entonces, por eso yo voy a estar utilizando la conexión o la clase conexión por medio de un MySQL. No se preocupen, vamos a ver también en clases cómo crear esta clase. A final de cuentas, dentro de esta clase lo único que vamos a tener va a ser una propiedad estática llamada conexión, de la cual vamos a estar recuperando la conexión con la base de datos. Un método estático que es crear conexión con todas las credenciales para conectarnos a la base de datos y nuestra funcionalidad para poder crear la conexión a la base de datos. Esto probablemente lo voy a cambiar para que no me dé un print, sino más bien que me retorne un mensaje. Vamos a hacerlo de una vez, porque si no luego se me olvida. Vamos a poner return. Vamos a eliminar el print. Vamos a cambiar esto por corchetes. Y vamos a poner un true. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer un return. Vamos a abrir corchetes. Vamos a regresar un false. Y cerramos corchetes. Ahí está, me gusta más este valor. Luego vamos a hacer algo parecido acá. Pero supongo que aquí... Bueno. Aquí no necesito como tal mi false o mi true. Simplemente vamos a regresar la conexión cerrada. Muy bien, ya que tenemos eso, necesitamos
crear nuestras conexiones desde este lado. Entonces vamos a crear abrir conexión antes de que empiece nuestro menú, porque lo primero que queremos es tener nuestra conexión. Y entonces vamos a crear vamos a tratar de crear esa conexión. Entonces necesitamos conectarnos con ello. From conexión punto no, perdón, es desde datos. From datos punto conexión import conexión. Ahí está. Vamos a importar nuestra conexión. Necesitamos abrir esa conexión. Le decimos si mi conexión punto crear conexión. Lo escribí mal, pero bueno. Es crear conexión. Vamos a acá. Es conexión. Ahí está. Si mi crear conexión, mi segundo valor es igual a falso, en otras palabras, no pudo crear la conexión, debemos de imprimir, bueno, status conexión. Vamos a llevarnos esto acá arriba. Y ahora sí. Si el estatus de mi conexión es igual a false, entonces debo de mandar un mensaje que diga error en la conexión a la base de datos. No, esperen, esto ya lo tengo acá. Entonces, sí, simplemente sería imprimir el mensaje que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Y a lo mejor sí algo como no se pudo iniciar la aplicación. Ahí está. Porque pues bueno, hubo un problema con la conexión y esto, recordemos, que nos debe devolver el mensaje error en la conectar la base de datos y nos debe demostrar cuál fue el error. Vamos a hacer unos saltos de línea aquí, nada más para que se vea un poquito mejor. Y bueno, si no se puede conectar la conexión, no estoy seguro, pero por si acaso vamos a cerrar la conexión. Si no hubo problemas al crear la conexión, entonces debe de poder crearse la conexión. Y si se puede crear la conexión, entonces podemos ejecutar nuestro menú y todo el asunto, ¿no? Voy a detener mi base de datos para que vean que sí puede ocurrir un error. Todos lo ejecutamos. Trata de conectarse a la base de datos. Me dice no se pudo iniciar la base de datos. Y me manda el error de la conexión, ¿no? Por el contrario, si vuelvo a ejecutar mi base de datos, lo ejecutamos. Y bueno, sí puede iniciar la conexión. No tiene ningún problema con eso. Y nos manda el menú, ¿no? Para eso es esto. Para asegurarnos que nuestro menú no esté funcionando sin una conexión a la base de datos. Esto pensando en que vamos a tener una conexión estable. Si no vamos a tener una conexión estable, entonces nos conviene modificar lo que viene siendo nuestro clase conexión y no tener una conexión única, sino que más bien estar creando conexiones y cerrándolas dependiendo de conforme vayamos haciendo peticiones. Esa es otra opción que también tenemos, pero bueno, va a depender mucho de la estabilidad que tengamos con la conexión a la base de datos y con algunas cuestiones que son más de
del manejo propiamente de la aplicación. Por el momento, no vamos a entrar tanto en detalles con respecto a eso, porque bueno, toda la cuestión de la administración de la base de datos, toda la cuestión de la administración de conexiones, todo eso se ve hasta el próximo Tetra. Por el momento vamos a manejar una conexión básica, una conexión así sencilla, me conecto y ya. También vamos a estar haciendo peticiones sencillas. No vamos a hacer nada tan complejo, porque luego nuevamente, de hecho la creación de usuarios y demás, vamos a estar usando el usuario por defecto. Bueno, en el caso de ustedes van a crear un usuario que tenga permisos para hacer todo, pero bueno, sabemos que realmente no debería de ser así. Deberíamos, si nos estamos conectando directamente con la base de datos, utilizar las credenciales que nos da el usuario como usuario y contraseña y estar haciendo las conexiones en base a eso. Pero nuevamente todo eso se va a ver hasta el próximo Tetra. Entonces no se preocupen tanto, nada más consideren que esta no es la mejor manera de hacerlo, pero con los conocimientos que tienen hasta el momento es una forma de hacerlo. Ya aclarando eso y ya viendo cómo funciona esto, recuerden que toda esta clase de conexión va a ser diferente para ustedes. Vamos a ver en clase cómo la van a hacer. Y ya teniendo eso, pues entonces ahora sí podemos empezar a crear nuestros modelos. Yo voy a tener mis datos de usuarios. Mis datos de usuarios. Yo voy a crear una clase. Y esta clase yo la voy a hacer también completamente estática para poder obtener lo que son los diferentes datos que yo voy a tener. Si esto va a ser estático, entonces yo puedo tener mis métodos estáticos y uno de los primeros métodos que vamos a aprender a crear pues es el método select. Nosotros siempre de los siempre es que vamos a estar haciendo una consulta. Recuerden que vamos a tener cuatro funciones diferentes. Una viene siendo la de select. Otra viene siendo la de update. Otra la de insert. Y finalmente la de delete. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener una función select, yo voy a tener una función update, yo voy a tener una función insert y una función delete. Por eso no hay mayor problemas. Para esto yo voy a tener un nombre de tabla, que esto debe de ser igual a en este caso usuarios. Asegúrense que ese nombre de la tabla corresponda con el nombre de la tabla que ustedes tienen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y aparte de eso, también vamos a necesitar algo llamado columnas. ¿Qué son estas columnas? Pues son todas las columnas que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos. Para esto, pues nada más tengo mi ID. Ahí está. Tengo mi nombre. Tengo mi contraseña. Y tengo mi rol. Y vamos a hacer algo curioso con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... no, vamos a dejarlo así, por el momento. Ahí lo tenemos, ¿ok? Tenemos el ID, el nombre del usuario, la contraseña y el rol. Son las diferentes columnas que nosotros podemos tener. Ahorita vemos si lo cambiamos, pero por el momento así lo dejamos. Entonces, para hacer un select, nosotros tenemos que recuperar
lo que viene siendo la conexión que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra clase conexión. ¿Ok? Obviamente, pues para hacer eso necesito importar esa conexión. Entonces, from datos.conexión import.conexión. Ahora sí, mi conexión debe ser igual a mi conexión conexión, porque se supone que hasta este momento nosotros ya hemos recuperado una conexión. Ya que tenemos eso, ahora sí vamos a obtener lo que vienen siendo nuestros diversos datos. Yo ocupo un cursor. Este cursor debe de utilizar mi conexión para crear un nuevo cursor. ¿Qué va a hacer este cursor? Este cursor me va a permitir ejecutar código SQL dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos utilizar un cursor en específico, vamos a hacer un select completo, vamos a crear un from y vamos a utilizar el nombre de la tabla que nosotros tenemos pues dentro de nuestra tabla, ¿no? El nombre que estamos usando acá arriba. Ya que tenemos eso, entonces... bueno, cierto, se me ha estado olvidando crear los comentarios. Aquí, atributos de la clase, atributos estáticos. Nombre de mi tabla y columnas que existen. Nombre de mi tabla y columnas que existen. Luego vamos a manejar un método para obtener registros. Muy bien. Dame un segundo. Luego de eso, recuperamos la conexión. Luego creamos un cursor para realizar las consultas. Y bueno, nosotros vamos a ejecutar un select dependiendo del valor de la tabla. Muy bien, entonces esto me va a devolver datos independientemente. Entonces, si esto me va a devolver datos, yo necesito convertir esos datos en algo que yo pueda manejar. Si recordamos, una de las maneras más sencillas de manejar los datos que vimos en Python, pues es tener un listado de mis datos y en base a ese listado, pues yo puedo obtener lo que vienen siendo mis diferentes columnas en un diccionario. Entonces, para ello vamos a obtener los nombres de las columnas. Mis columnas debe de ser igual a columna en el valor de 0 cuando mi columna se encuentre dentro de mi cursor punto descripción. ¿Ok? ¿Qué es esto? Si yo accedo a mi cursor después de hacer un select, este va a tener una propiedad llamada description. Esta propiedad lo que hace es que me crea
o me genera lo que viene siendo un valor para cada una de las columnas. Me dice cuáles son mis columnas. Esto es una iteración, entonces si yo lo pongo dentro de un for, yo voy a tener dentro de descripción todas mis columnas, entonces le digo que me recorra cada una de las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6, chalala, chalala. Y si para cada columna yo registro el valor 0, me va a dar el nombre de dicha columna. Entonces, pues lo que yo voy a estar guardando aquí, pues va a ser todos y cada uno de los nombres de las columnas. Ya que tengo eso, entonces ahora sí, obtener las filas de la tabla y convertirlas en diccionarios. Yo voy a obtener un resultado, que esto debe de ser igual a un listado. Y luego, dentro de mi cursor, yo también voy a tener mi fetcall. ¿Qué es este fetcall? Bueno, este fetcall es, acá tengo la descripción de mis columnas. Todo el mundo viene hasta ahí. Pero yo no quiero la descripción de mis columnas. Yo ahora lo que quiero son cada uno de los valores. Entonces, ¿dónde yo encuentro esos valores? Dentro de fetcall. Fetcall me va a dar todos los registros y yo voy a repasar cada registro que tengo o que me devuelve lo que viene siendo esa función. Como voy a estar repasando todos los registros, entonces todos los resultados obtenidos yo los voy a ir agregando de esta manera. Entonces ahora sí, dentro de mi resultado yo quiero agregar lo que viene siendo un diccionario. Este diccionario me lo debe de crear haciendo una concatenación entre mis columnas y los valores que yo tengo para cada una de mi fila. En otras palabras, todos los valores que yo tengo de mi fila deben de corresponder a todos los valores que yo tengo de mi columna, ¿no? El primer valor corresponde con la primera fila, el segundo valor corresponde con la segunda columna, y así constantemente. Y se me olvidó cerrar el paréntesis. Ahora sí. Ya esto me debe de retornar propiamente lo que viene siendo un cursor. Entonces vamos a cerrar mi cursor, cursor.close. Y debemos de retornar algo. ¿Qué vamos a retornar? Pues nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de mi método main vamos a comentar esto por el momento. Ahí está. Yo puedo hacer mis pruebas para mis datos usuarios independientemente de si tengo o no tengo lo que viene siendo las vistas y la lógica. Yo lo puedo hacer desde el método main. Vamos a ver cómo testear esto precisamente. Yo necesito importar esto from datos.datUsuario. Vamos a importar nuestro dato usuario. Vamos a descomentar esto. Perdón. Vamos a descomentar esto porque sí necesitamos crear la conexión. No es... determinar si la conexión exitosa. Ahí está. Tenía mal los comentarios. Entonces, si hay problemas con la conexión, me debe de dar esto. ¿Qué es lo que sí debo de comentar? Debo de comentar esto que se supone que todavía no tengo.
Entonces, si tenemos una buena conexión, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a obtener a todos mis usuarios. ¿Cómo los voy a obtener? Pues bueno, le voy a decir a mis datos usuarios que me realice un select. Esto recordemos que nos debe de regresar lo que vienen siendo los usuarios y entonces nosotros podemos imprimirlos. Vamos a ver si funciona, solo denme un segundo. Vamos a ejecutarlo. Y ok, tenemos un pequeño problema. Nos dice atributo MySQL estos, hardnode, atributo fetcal. Probablemente lo escribí mal. Fed, si es con H. Vamos a volverlo a intentar. Y ahí está. Entonces, si nosotros vemos, pues nosotros vemos y obtenemos todos los resultados. Entonces esto funciona. Se ven mal, se ve horrible esos datos, pero funcionan. Si quisiéramos que se vieran un poquito mejor, pues tendremos que hacer un for usuario in usuarios. Pues bueno, esto tenemos que, bueno, vamos a dato. Tenemos que hacer un columnas, no, sería case es igual a dato.case. Ahí está, y luego realizar un for para cada llave in llaves. Esto recuerden que ya lo vimos. Pues debemos de imprimir un resultado que sea nuestra llave, dos puntos, espacio, y pues que nos dé el dato, ¿no? El dato que corresponde con la llave correspondiente. Y bueno, para cada usuario, pues obviamente necesitamos... Bueno, para cada usuario voy a crear primero un separador. Ahí está. Y al final, pues vamos a... voy a establecer también un salto de línea aquí, dos saltos de línea. Y al final de esto, pues también vamos a agregar... pues lo mismo, sí, ¿por qué no? Vamos a ver cómo se ve. Nada más que aquí sí ocupamos un salto de línea antes. Vamos a ejecutarlo. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahora sí se ve más bonito. Vemos que nosotros tenemos el ID, el nombre de usuario y el rol alumno. No me gusta tanto salto de línea. Se me hace que elimino estos. Ya se va a ver mejor. Sigo teniendo este, que debe de ser este. Ahí está. Y ahora sí, se ve bonito. Tengo, vean que ya puedo probar de manera efectiva mi recuperación, ¿no? Entonces yo tengo mis 80 usuarios desde el 1 hasta el número 80. Entonces estamos recuperando bien los datos que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces nuestra función select funciona. Sin embargo, va a haber un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, nuestro problema principal con el cual nos vamos a estar enfrentando es que nosotros no siempre vamos a tener un select completo. Esta es la forma de crear un select completo, pero nosotros hay veces que no vamos a querer seleccionar todos los datos. Por ejemplo, podemos
necesitar columnas. Y a lo mejor también podemos seleccionar nuestro where. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a obtener lo que viene siendo una columna y voy a obtener lo que viene siendo un where, en donde yo no voy a hacer un select de todas las columnas, sino que voy a especificar cuáles son las columnas que yo deseo. Y además de eso, pues también voy a tener un where después de esto que me permita filtrar en donde yo deseo, con qué columna yo deseo filtrar. Y bueno, posteriormente de eso, hacer el filtro, ¿no? Entonces, vamos a crearlo. Vamos a crear aquí un if. Y vamos a, si se especifican columnas, crear el valor para columnas. Ok, vamos a tener si nosotros, si no, ok, nosotros vamos a sustituir esto por mi valor columnas. Entonces el valor que yo reciba de columnas es un valor que yo voy a estar recibiendo. Pero por defecto, en lugar de dejarlo vacío, pues yo voy a dejar el asterisco. ¿Qué significa esto? Significa que si el usuario me indica cuáles son las columnas que él quiere, entonces debe de funcionar así. Si no me las indica, me debe de dar todas las columnas. Vamos a probarlo. Tengo el main, tengo mi select. Vamos a hacer el select normal para que vean que funciona exactamente igual. Y vamos a pedirle ahora simplemente el nombre de usuario. Entonces yo coloco columnas debe ser igual a mi nombre de usuario. Entonces yo solamente quiero recuperar el nombre de usuario. Lo ejecutamos y vemos que en lugar de darme todos los datos para cada registro, únicamente me da el nombre de usuario. ¿De acuerdo? Entonces con esta simple modificación de colocar las columnas y colocar aquí esto, entonces yo ya puedo hacer una selección de cuáles son las columnas que yo quiero obtener. Es más, si nosotros aprovechamos el valor que nosotros tenemos aquí, pues podemos decirle específicamente cuál es la columna que yo quiero. Pero bueno, eso es algo un poquito más complejo, todavía no lo vamos a estar manejando, pero entonces ya va funcionando o ya se va complicando un poquito más esto. Vamos a crear ahora sí. Se determina si existe un where. Ahí está. Entonces, si mi where es diferente a none, en otras palabras, si me está pasando un non, entonces yo esta sentencia me la voy a llevar después de esto. A ver, denme un segundo, no sé qué demonios pasó. A ver, control Z, okay, control X, control V, ahí está. Y en lugar de ejecutar la función que yo tengo ahí, voy a ejecutar un query o voy a crear una función llamada query que va a ser mi texto que yo estoy creando. Entonces en lugar de ejecutar esto, pues me debe de ejecutar mi query. ¿Por qué hago esto? Porque si mi where existe, entonces a mi query, perdón, le debe de agregar dinámicamente lo que viene siendo la instrucción where. Es por eso que no lo puedo hacer exactamente igual que en las columnas,
porque aparte de agregar los valores del where que me están pasando, yo debo de agregarle dinámicamente no dinámicamente, debo de agregarle sí o sí este where. Entonces ya con eso nosotros ya tenemos una función para determinar cuáles wheres queremos y cuáles no. Por ejemplo, si yo aparte de pasarle el nombre de columna le paso el where, el where donde mi rol sea igual a alumno, me aseguro que estoy pasando un valor válido. Revisamos la base de datos, revisamos los usuarios. Y bueno, tengo primero a los administrativos y tengo luego a los profesores. Y aquí tengo a mis alumnos, ¿no? Ahí está. Entonces yo con esto le estoy indicando que quiero que me mande todo el nombre de usuario, pero únicamente de los alumnos. Entonces si lo ejecutamos, vamos a ver que ya no me está dando valores de profesores, solo me está dando los de los alumnos. Vamos a agregarle a esto que también nos dé el rol para comprobarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahí lo tenemos, vemos que todos los roles son alumnos. Entonces de forma dinámica, vean cómo yo puedo hacer un select, indicándole las columnas, indicándole el where, o no indicándole ninguno de estos valores. ¿Ok? Esto me da el poder de yo con una función poder crear toda esa conexión con la base de datos independientemente de lo que yo quiera. Si yo quiero seleccionar todo, solamente utilizo select sin necesidad de estar haciendo mi query de abrir asteriscos, select y todo lo demás. Yo puedo utilizarlo dinámicamente para seleccionar todo, seleccionar solamente ciertas columnas o seleccionar solamente ciertos registros con nuestro where. Eso es para la función select. Vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a proceder posteriormente con las diferentes otras funciones, con la función update, la función insert y la función delete, pero vamos a tratar de irnos de una por una. ¿Para qué? Para no estar teniendo tantos problemas, o mejor dicho, para no estar teniendo tanto espacio para cada video. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos en el próximo video.